17:10. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Ayer nos quedamos en este versículo de Proverbios 17. El tema de Proverbios, hermanos, es sabiduría. Nunca pierda de vista el tema principal del libro, que es buscar la sabiduría. Entonces, está dentro de la poesía o de la escritura sapiensal, como se le llama a los libros poéticos, como lo son, hermanos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Podríamos incluir ahí también Lamentaciones. Son libros poéticos, libros que contienen de una manera muy sofisticada y muy preciosa información para la sabiduría, para aumentar sabiduría. Si hay algo que necesitamos como seres humanos y como cristianos, es tener sabiduría de Dios. La sabiduría nos ayuda en muchos aspectos, como ya lo aprendimos al inicio, nos ayuda a tomar decisiones, tomar consejo, ser prudentes, ser discretos, controlar nuestra lengua y en nuestro carácter y en todos los aspectos de nuestra vida. Tiene aplicaciones prácticas la sabiduría. Diferencia entre inteligencia, conocimiento y sabiduría. La inteligencia es la capacidad de analizar información. El conocimiento es la información o la cantidad de información que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, y la sabiduría es la capacidad de ejercer ese conocimiento, ponerlo en práctica y aplicarlo a cada área de nuestra vida. Entonces, hermanos, necesitamos la sabiduría para saber cómo hacer cada cosa, cómo contestar, cómo hablar, cómo reaccionar ante cada circunstancia en nuestra vida. Y esto es un factor muy importante y elemental, hermanos, para poder vivir la vida cristiana. Aquí nos habla el tema de la reprensión. La reprensión se refiere, hermanos, básicamente a la acción de una persona regañarnos o corregirnos. La palabra que se usa en el idioma original, aquí en el versículo 10, reprensión, debería ser la palabra, vamos a verla si es esta, puede ser otra. Nakhat es dirigir hacia abajo, aprovechar, no, está como que en un orden invertido la palabra, debería ser esta es la palabra. La palabra es geará, regaño, amenaza, censura o reprensión. El origen de la palabra es regaño, censura, alguien que nos llama la atención y nos quiere corregir. La reprensión, hermanos, es una manera verbal de decirle a una persona, hey, eso no está bien, eso no es lo correcto, no lo adecuado. Y hermanos, todos debemos ser susceptibles a la reprensión. El asunto, hermanos, es que la reprensión es de ayuda para personas que son entendidas. Y aquí hay dos conceptos muy importantes que asimilar. La persona entendida, el entendido, la palabra, y quiero también decirle el significado, porque yo creo que sí vale la pena que nosotros lo consideremos. Déjeme ver cuál es la palabra. Debe ser aprovecha, reprensión. Debería ser esta la palabra. La palabra bin es alguien que sabe separar mentalmente, distinguir o discernir. Una persona que tiene habilidades, aptitudes, que tiene atención, una búsqueda, una comprensión o asimilación clara sobre las cosas. Alguien que presta atención, que tiene la capacidad de observar y analizar. Interesante concepto esta palabra bin. Este es el entendido. Recuerde usted cuando Dios le aparece a Salomón y le dice a Salomón, pídeme lo que quieras que te dé. La petición específica que menciona uno de los pasajes es que Salomón le dijo a Dios, da a tu siervo, después de toda la introducción que hace, pero dice, da a tu siervo un corazón entendido. También Proverbios nos dice que el hombre entendido, la sabiduría le es fácil. Al parecer, entiendo yo, hermanos, que el entendimiento es la comprensión o la capacidad que uno tiene de recibir la sabiduría. Es como ese chip, ese programa que Dios pone en nosotros para darnos la capacidad de analizar, de discernir y también de recibir la sabiduría que Él nos quiere dar.
Primero Dios nos da el entendimiento y después del entendimiento viene la información y la información se transforma en sabiduría práctica en nuestra vida. Y eso nos lleva a una distinción o discernimiento para tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Yo tengo una serie de estudios que di sobre entendimiento, sabiduría y discernimiento, como 3 niveles a los que una persona puede llegar para ser una persona totalmente apta de ejercer juicio, sabiduría y decisiones y aún aconsejar a otras personas. El primer nivel está recibir entendimiento. Tenemos que distinguir qué es alguien entendido. Ese entendido, la sabiduría le es fácil, empieza a recibir información, a discernirla, a aplicarla a su vida y luego llega a un nivel de discernimiento que Hebreos nos dice que por el uso los sentidos se ejercitan en un discernimiento del bien y del mal. Y ya una persona con discernimiento es una persona capaz de aconsejar, de guiar, de liderar a otros porque ha llegado a un nivel espiritual en el que ha tenido la capacidad de tomar buenas decisiones, de distinguir entre lo bueno y lo mejor, y ahora puede ayudar a otros. Pero aquí nos dice, hermanos, que la reprensión aprovecha a las personas que tienen entendimiento, es decir, que están en búsqueda de la sabiduría. A ellos les aprovecha más que lo que le aprovecharía en una antítesis que se está mencionando aquí, que si a un necio le dices, pues no le aprovecha nada. Si a un necio le das 100 azotes, ¿verdad? Ya debería entender, pero dice, no entiende. La reprensión le aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Una persona que no tiene entendimiento, que no tiene discernimiento, le pasan las cosas, toma malas decisiones, vuelve a caer en los mismos errores, en las mismas complicaciones, en las mismas consecuencias de sus decisiones y no aprende, no cambia. Sigue intentando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Alguien dijo que es locura, ¿verdad? Se lo atribuyen a Einstein, pero no fue Einstein. Fue un pensador, filósofo alemán llamado Goethe, que dijo que es locura buscar tener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. O es tonto, dijo. Entonces, hermanos, la reprensión debe ser algo muy fácil de recibir. No necesitamos castigos, no necesitamos azotes, no necesitamos regaños, insultos. Tenemos la capacidad, si es que somos entendidos, de mirar las cosas y considerarlas y tomar decisiones en base a la información recibida. Dios y la sabiduría personificada está clamando, dice la sabiduría, clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de la ciudad, dice sus razones y pregunta, ¿hasta cuándo, simples, ignorantes, amaréis la simpleza y los burladores desearán burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. La sabiduría dice, háganme caso, vuélvanse a mi reprensión. Cuando yo les advierto, cuando yo les aviso, hagan caso y nos iría muy bien en nuestra vida. Pero dice la Biblia, por cuanto llamé, perdón, está hablando la sabiduría, llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste, dice la sabiduría. Bien, yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. No es Dios personal o literalmente hablando, es la sabiduría, pero la sabiduría no es un espíritu, no es un ser consciente, es una idea abstracta. Se llama personificación aquí, cuando se le atribuyen palabras a una idea abstracta o una antropomorfosis de algo que no realmente no habla, o sea, no está diciendo, la sabiduría es una señora, no, es un pensamiento, una idea abstracta, pero muchos atribuyen estos versículos a Dios. No es malo, no es sacarlos de contexto, porque Dios es la sabiduría y con Él está toda la sabiduría, Él es omnisciente. Pero en cierta manera podríamos atribuirle a Dios estas palabras como sabiduría personificada. Dice también, yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana
pero no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Escucha, hermano, cuando hay información poderosa, eficaz, preciosa y transformadora como lo es la palabra de Dios, y usted y yo no la aprovechamos, entonces, hermanos, entramos en una calidad de personas sin entendimiento. Somos como el necio que se nos dice, se nos enseña, pero le entra por un oído y le sale por el otro. No hay un beneficio, no hay un provecho. Por más elocuencia, por más sabiduría contenida en las enseñanzas, a usted no le va a servir de nada porque usted no es entendido, usted no agarra la onda para que me entienda, no le cae el 20, no le sube el agua al tinaco usando términos muy vulgares o muy, no vulgares, pero muy populares para describir la idea. La reprensión no le aprovecha al que no tiene entendimiento. O sea, no es que no tenga la capacidad de entender, no tiene la voluntad de querer aprender. Y esa es una actitud consciente que la persona tiene. Es decir, me estás regañando y en lugar de agradecerte, me enojo. Y eso es lo que pasa muchas veces en la iglesia. Personas, hermanos, que escuchan una predicación fuerte, la palabra de Dios, porque la verdad incomoda y molesta, a veces irrita. ¿Y qué hace el necio? Se enoja, se amarga, se va de la iglesia, viene y reclama, porque han venido gente a reclamarme, pastor, nos hemos sentido aludidos en el mensaje. Vino una familia a decirme eso. Le dije, hermano, dale gracias a Dios. Dios te está hablando a través de la predicación. Hace 2 o 3 domingos, hermanos, yo pregunté en la iglesia y fue cuando estos hermanitos vinieron a decirme, no para humillarlos, sino para mostrarles evidencia. Y les dije, iglesia, eran más de 300 personas, 400 tal vez ahí en el auditorio. Y les dije, hermanos, una pregunta con sinceridad, estaba predicando. ¿Cuántos de ustedes, alguna vez que yo he predicado, usted ha sentido una alusión directa, como que le estoy hablando directamente a usted? ¿Sabe qué, hermanos? Todos, sin excepción, todos levantaron la mano. Le dije, bueno, eso quiere decir que estoy haciendo bien mi trabajo. Porque si yo predico y nadie dice, esto no es para mí, la gente dice, nada, esto no es para mí, como que esto no aplica, a mí no me está hablando, estoy fracasando en el intento de hablarles a través de la palabra de Dios. Pero quiero que usted vea las manos, les dije, todos levantando la mano. Y dije, usted tiene que entender que no es el único y que mi trabajo es hablarle a usted. No le estoy hablando a las bancas, ni le estoy hablando a las paredes. Hay iglesias donde el mensaje o la homilía es como que Dios los bendiga, vamos a orar, la palabra de Dios. ¿Eso de qué aprovecha? ¿Para qué ir a un médico que el médico te dice, bueno, pues los resultados no le voy a hacer porque no le quiero ofender, no quiero decirle cómo salió, no queremos causar que usted se sienta en alguna forma agraviado, molestado? Entonces usted no se preocupe, usted siga así y pues lo que ha de ser será. Imagínese un médico así, te vas a morir y no te dice. No, a mí me gusta un médico. Yo cuando me quitaron la vesícula, ahorita que estaba recordando, el médico internista que me operó, me dijo, me vino y me dio casi me cachetea y me dice, oye, en 2 años tú te vas a morir. Si vieras cómo está tu hígado de amarillo, peor que un borracho. Y pero, doctor, yo nunca he tomado en mi vida, pues es la grasa peor que el alcohol y debes dejar de tragar. Así me dijo, hermano, y me regañó, casi me golpea. Después de haberme metido un cuchillo, abrirme mi cuerpo y luego metido y sacado mi vesícula, todavía viene y me regaña y me remata. Pero ¿sabe qué? Le dije, gracias, doctor. Hice cambios en mi vida, hermanos. Y creo que en base o en parte por eso también estoy vivo ahorita. Ya pasaron 9 años, no se cumplió su profecía. Sigo batallando con algunas cositas, pero estoy tratando de cuidarme un poco más de lo que antes lo hacía. He bajado más de 20 kilos, imagínense. Entonces, hermanos, a mí me gusta que me digan las cosas directas. Me gusta que me hablen sin, decimos, sin tapujos, sin desviaciones, sin sacarle vueltas al asunto. Es mejor ser reprendidos, hermano, porque eso trae sabiduría. En Proverbios 5:12 dice la Biblia, no sea que extraños
se sacien de tus fuerzas y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal estado en medio de la congregación, pues Dios está diciendo, hay consecuencias por menospreciar la reprensión. La reprensión debe ser para nosotros algo que amamos, algo que valoramos, algo que apreciamos. Si tú tienes un predicador que te enseña con la palabra de Dios y te predica contra el pecado y te dice la verdad, yo no estoy hablando que tengas un grosero que te grite, te insulte y te maldiga y que use hasta obscenidades en el púlpito. Ese es un lépero que debería dedicarse a vender verdura o a otras cosas, no a predicar la palabra de Dios. Y lo digo como estamos hablando, ¿verdad? Ahora, no se ofenda. Busque congregarse en una iglesia que le edifique, que usted aprenda, que usted crezca, y no alguien que lo tenga intimidado. O sea, te vas a ir al infierno. Si te vas de la iglesia, voy a orar que Dios te mate y que te caiga un rayo. Y luego te cuentan un montón de historias de que se fue a un culto y le cayó un edificio encima. Ay, o sea, imagínate, esas son amenazas que te coaccionan para decir no te vayas y aguántame. Tampoco debemos tener discernimiento, debemos tener entendimiento para tener la capacidad de comprender, asimilar si estoy aprendiendo, si estoy creciendo, si estoy siendo exhortado, reprendido con la palabra de Dios. Dice Proverbios 6:23 que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Hermano, algo valioso que tenemos en nuestra vida y debemos valorar es la reprensión. Debemos tener a alguien que nos sepa reprender, alguien que nos sepa instruir y alguien que nos ayude a modular nuestra conducta, un guía espiritual, un consejero, un líder, un pastor que Dios ha puesto para ese propósito. Entonces, hermanos, dice la Biblia que la reprensión aprovecha, pero el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta y el que reprende al impío se atrae mancha. Es decir, hay personas que Dios dice, mira, mejor así déjalo, no les digas nada porque son personas escarnecedoras, impías, necias. Jesús mismo dijo, no le den lo santo a los perros, ni echen vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Por qué? Se van a voltear y te van a despedazar, te van a ir contra ti, te van a odiar a ti. Pablo le dijo a los hermanos, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Ese es el tipo de gente que muestra o manifiesta necedad. Y hermanos, y que son escarnecedores. Por eso dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. ¿Cómo respondemos a la reprensión? Va a determinar la calidad de persona que somos, si somos sabios o somos necios. Hermanos, debemos entender que la reprensión es importante. El camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, Proverbios 10:17, yerra. La palabra yerra es, se equivoca, erra, comete errores. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Hay mucha gente, hermanos, que no escucha consejo, que no escucha predicación. Y es muy peligroso cuando llegas a un punto en tu vida que ya te fastidia, te harta escuchar enseñanza bíblica. Eso ya lo sé. Eso, cuidado. Es una actitud arrogante, una actitud, hermanos, de soberbia, altivez. Eso ya me lo sé. ¿Para qué voy si ya sé lo que me va a decir? Cuidado. Esas son actitudes que llegamos a tomar nosotros como creyentes y que lamentablemente nos llevan a la destrucción. Proverbios 12:1 dice que el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece, lo voy a quitar para que lo observe, mas el que aborrece la reprensión, versículo 1, es ignorante. Una persona que aborrece la predicación, la instrucción, la sabiduría, la enseñanza, es una persona ignorante. No es que ya sé, no sabes. Eso demuestra que no sabes. Por eso, hermanos, Proverbios 13:1 hay mucha advertencia y estoy queriendo extender esto porque es una actitud muy constante en hermanos que no escuchan la predicación, el pastor les predica, les habla duro y se ofenden. No, pues es que ya me voy de la iglesia porque el pastor nomás nos anda echando. Hermano, si te vas, eres necio, ignorante y burlador. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha
las reprensiones. No te vayas, ahí quédate, ahí es donde debes de estar, donde hay reprensión, porque dice la Biblia, ahorita lo vamos a ver. Proverbios 15:12, ahorita les voy a llevar un versículo. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Mira, lo que te va a guiar a ser una persona que va a la ruina espiritual es cuando no amas al que te reprende. Al contrario, hermano, una persona que te hace ver la verdad, que te enseña, que te instruye, debes de darle gracias, debes amarlo, debes tratar de recompensar el trabajo que está haciendo para ayudarte. Es lo que estamos viendo aquí. En Proverbios 24:25 dice, más los que le reprendieron tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Entonces está hablando del que dijera al malo, justo eres. Los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Más al que reprende, ¿a quién? Dice, más a los que lo reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran felicidad. Interesante. Proverbios 25:12, como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Es una recompensa. Es como zarcillo de oro y joyel de oro fino son recompensas o remuneraciones o como un salario, como una paga, como una recompensa. Cuando tú le hablas a alguien y esa persona dice, sí, tiene razón, hermano, voy a tomar en cuenta el consejo. Anoche estaba hablando con un hermano y tenía varias decisiones que tomar en su vida. Me dice, pastor, voy a seguir su consejo. Wow, hermano, eso para mí es una gran responsabilidad que me hace temblar, que me hace buscar más a Dios para tener sabiduría al dar consejos, pero me da mucha satisfacción invertir mi tiempo en personas que sí escuchan. Hay personas que cada semana, pastor, ¿puedo hablar con usted? Y ella digo, ay, Señor, ya le quiero decir que no, porque le digo y no lo hace. Hay una familia que siempre está en problemada y pleito. Le digo, hermano, haz esto. Y no lo hace. No, pastor, dígale a ella, regáñela, llámele la atención. Hermano, pero el problema eres tú. No, 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 pero dígale a ella. No, hermano. Y ya llegó un punto, digo, hermano, es que ya no quiero hablar contigo porque eres necio, no escuchas consejo. ¿Sí se ofendió? Hermano, ¿para qué voy a andar invirtiendo horas y horas de tiempo en consejería con alguien que no quiere escuchar, que no quiere seguir el consejo? Por eso cuando alguien me dice, pastor, ¿puede hablar con fulano? No. Hermano, si quiere que yo hable con ella, que ella venga conmigo a hablar conmigo. Yo no voy a ir a decirle, hermana, ¿por qué se anda portando así? Yo no voy a buscarla. Tiene que ser él que busque el consejo para que tenga oído dócil para escuchar la reprensión, para escuchar el consejo. Y este es el versículo que yo le quería mostrar. Proverbios 27:5. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama e inoportunos los besos del que aborrece. Inoportuno los besos del que aborrece. Estaba leyendo acá otras cosas. Entonces, hermano, dice la palabra de Dios que mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Una persona que te da por tu lado te está engañando, te está lisonjeando, te está haciendo daño. Porque si te dice, ahorita vamos a ver, si le dice al impío eres justo y al justo eres impío, es una persona sin discernimiento, sin la capacidad de analizar la información y dar un juicio correcto, apropiado. Entonces, hermanos, mire Proverbios 28:23. Esto está tremendo. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Alguien te va a decir, no, hermano, Dios te bendiga, el Señor te ama, Él te recibe como eres, tú échale ganas, tú sigue adelante. Eso no va a traer ningún beneficio. ¿De qué te ayuda? Ánimo, hermano, ánimo. O sea, ¿qué tiene que ver la palabra? El que digas no me anima. Sí, ánimo, ya se me quitaron los problemas. No, tengo que recibir un consejo sabio que me lleve a tomar pasos y decisiones para hacer lo correcto. No, pues ora a Dios, hermano, Él te va a guiar. Necesitamos un consejo sabio. Proverbios 29:1 dice que el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Entonces, hermanos, conclusión en Proverbios nos enseña que la reprensión aprovecha cuando la escuchamos, pero también cuando la tomamos en cuenta y cuando la ponemos en práctica. Eso es muy importante. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Es mejor, hermanos,
la reprensión manifiesta que amor oculto. Entonces, dale gracias a Dios si tienes alguien que te aconseja y te guía. Y todos necesitamos tener en nuestra vida alguien que nos ayude en ese aspecto. Qué buena referencia en este capítulo. Proverbios 17:11 dice que el rebelde no busca sino el mal y mensajero cruel será enviado contra él. Rebeldía es otro de los temas recurrentes en la Biblia y muy, muy importantes, hermanos, de aprender y de considerar. Es la rebeldía, hermanos, básicamente la actitud de ir en contra de lo que enseña o de lo que manda la palabra de Dios. La rebelión es pecado y es grave pecado. Escucha esto, mire, hay diferentes conceptos que se mencionan en la Biblia con relación a las cosas que hacemos mal. Existe el pecado, que ya les he explicado, que es como errar al blanco. El significado en el hebreo es errar al blanco, fallarle a donde le apuntamos. Tú has visto los tiros al blanco, esos de los dardos, ¿verdad? Agarras un dardo y le apuntas y tratas de darle al centro, pero fallas. Entonces, va a estar como el esposo, ¿verdad? Que le dijo a su esposa, mira, voy a poner aquí un mapa, agarra un dardo y ¿sabes qué? Este aniversario, donde caiga el dardo, ahí te voy a llevar de aniversario por una semana. Pues la hermana cayó atrás del refrigerador y pues ni modo, no pudo ir a ningún lado. Errar o pecar es errar al blanco, es intentar hacer algo pero fallar. No era la intención, pero sucede. Y eso es la mayoría de los casos de una persona que trata de obedecer a Dios, pero a veces fallamos. Pablo decía, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ya yo esta ley, que el mal está en mí. El pecado es cerrar al blanco. Luego la transgresión es la idea consciente a veces o inconsciente de rebasar los límites que se establecen. Transgresión tiene el sentido de que se pone una línea, un límite, y rebasar ese límite incurre en una falta, en una afrenta, en una, ¿cómo se le llama? Sí, en una falla que hacemos nosotros, le estoy buscando la palabra, incurre en un crimen, en un delito, porque Dios establece límites de lo que hacer y qué no hacer, y a veces rebasamos esa línea y fallamos en contra de Dios, consciente o inconscientemente. Pero la iniquidad, hermano, este asunto de la iniquidad ya tiene que ver con rebeldía. La iniquidad o la rebeldía es que yo sé lo que tengo que hacer, sé lo que Dios quiere, pero no me importa. Conscientemente yo voy y deliberadamente voy en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y eso, hermanos, es un pecado grave. La rebeldía, el rebelde no busca sino el mal. Y dice la Biblia, mensajero cruel será enviado contra él. En un sentido literal, ¿verdad? El rey Salomón dice, mira, le vamos a enviar un castigo, le vamos a condenar por sus faltas. Pero en un sentido espiritual, Dios dice, hay mensajeros crueles. No tenemos que espiritualizar de que es Satanás, pero hay consecuencias de la rebeldía, hermanos, y es algo que debemos cuidar. Dios, y hay muchos pasajes que podemos ver, pero Dios le dice al pueblo de Israel, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Moisés les está diciendo, ¿verdad? Perdón, Josué les está diciendo después de reconocer la tierra prometida. Todos los espías que regresaron dijeron, no, no podemos, no podemos. Y Josué les dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Él prometió, hay que obedecerle. No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Mire, si Dios no interviene, hasta hubieran matado a Josué y a Caleb. ¿Por qué? Por rebeldía. Dios nos dijo que entráramos a la tierra prometida, pero nosotros pensamos que no es la mejor decisión y por tanto decidimos regresarnos a Egipto. Eso es rebeldía. Dios quiere que yo haga esto, pero no me importa lo que Dios quiere, importa lo que yo quiero. Y eso, hermanos, es una búsqueda evidente y tangible del mal.
Por eso debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado, hermanos, con actitudes rebeldes. Fíjese que hay un pasaje, ahorita nomás le voy a mostrar unos versículos que hablan sobre la rebeldía. Por ejemplo, se cataloga como rebeldía la insubordinación de Coré, Datán y Abiram, que fueron tragados vivos, que ahí mencionamos hace el lunes, que se fueron vivos al Seol, probablemente al mismo infierno. Dice, fueron 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Coré, Datán y Abiram, 250 personas murieron en una sedición, en una rebeldía que se levantaron contra el liderazgo. Entonces, el rebelde, hermanos, es un asunto grave, que busca el mal. No le interesa lo que es correcto, lo que Dios dice, le interesa lo que yo quiero hacer. Moisés reprendió al pueblo y les dijo, reiterando o recordando esa historia del reconocimiento de la tierra, de los espías que trataron de desanimar al pueblo y lo lograron. Sin embargo, no quisisteis subir. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Fíjense, hermanos, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. También vimos ahí a los hijos de Anac. ¿Sabe cuántos hijos de Anac menciona la Biblia que destruyeron? 4. Por 4 gigantones, todo un pueblo de millones de personas se desanimó. Entonces dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios es el que va delante de vosotros, peleará por vosotros conforme a las cosas que hizo por vosotros en Egipto. Y vemos que ellos tuvieron rebeldía, hermanos. ¿Sí? Entonces, versículo 43 dice, y os hablé y no diste oído. Antes fuiste rebeldes al mandato, persistiendo con altivez y persistiendo con altivez subisteis al monte. Rebeldía. Dios dice, no lo hagas y ahí vas de cabezón. No hagas esto y lo volvemos a hacer. Una rebeldía en contra de Dios. Samuel, hay muchos versículos que le puedo mostrar y nos podríamos quedar una hora completa hablando de rebeldía, pero quiero irme a 1 Samuel 15:23, donde Saúl, Dios le dice, destruye a los amalecitas. Todo, parejo, mujeres, hombres, niños, bestias. ¿Por qué? Dios puede hacer lo que él quiere y Dios tiene una razón para hacerlo. Pero Saúl, ¿qué hace? Perdonó al rey, ¿verdad? Agar, Agag, y perdonó a los animales. Mató a los niños, mató a las mujeres y a los hombres, pero perdonó a los animales. Y luego vemos aquí, ¿dónde está? Bueno, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Ante sus ojos, propios ojos, Saúl, disculpe, Saúl pensaba que él había hecho bien. ¿Por qué? Porque su criterio era mejor que el de Dios. Y Samuel le dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, echarle la culpa a otros, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Cuando el rebelde se quiere justificar, dice, pues sí fui a la iglesia, no fui a ganar almas, pero fui a la iglesia. No leo mi Biblia, no doy mi diezmo, no gano almas, pero voy a la iglesia, voy a misa el domingo en la mañana, y se justifica a sí mismo su rebeldía. Dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Egipto? Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, fui a la misión. El rebelde no entiende razones, no agarra reprensión. Él se justifica a sí mismo y le echa la culpa a otros, mas el pueblo tomó el botín de las primicias para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová?
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Note este versículo, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y último pasaje que le quiero mostrar. Hay muchos, hermano. Tengo 214 versículos que hablan de rebeldía en la Biblia. Y hay una enseñanza que tengo sobre ese tema muy extensa, pero quiero llevarle a un pasaje donde describe las cualidades, o no las cualidades, más bien las características. Sería la palabra correcta de lo que es un rebelde. ¿Dónde está? Está en el Antiguo Testamento, en los profetas menores, es capítulo 8 de Oseas. No es. No es. Ok, permítame un segundito. ¿Dónde está? Las características de un rebelde. Ciudad rebelde. Permítame, ahorita se los voy a encontrar. Discúlpenme, hermanos. Dice, hay de la ciudad rebelde. Se me fue de repente. Creo que es Amós. Ok. Bueno, discúlpenme, hermanos. Déjenme buscar el mensaje. Aquí lo tengo, la enseñanza que tengo. Yo pensé que lo iba a encontrar rápido, pero necesito buscarlo aquí. A ver, permítame un segundito. Ahorita lo vamos a hallar. Rebeldía. Aquí está. Este es. Ok. Vamos a ver. Dice que es Jeremías 8, 18:1. Sí, perdónenme, hermano. Yo pensé que eran profetas menores. Pero aquí nos dice que es Jeremías capítulo 8. Perdónenme por esa. No es, hermano. Perdóneme. No es el pasaje que yo estaba buscando. Pero bueno, lo vamos a dejar pendiente. Que luego se me queda un poquito aquí ¿cómo se dice? Como la inquietud. Vamos a ver. Vamos a ver. Es Sofonías 3. Ya lo encontré. Discúlpenme, hermanos. No me quería quedar con la inquietud, si no, no iba a poder hacer nada pensando en eso. Fíjense aquí las características. Hay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Voy a quitar el texto para mostrar el pasaje. Una disculpa, aquí estamos. Hay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. ¿Qué es un rebelde? ¿Cómo es un rebelde? ¿Cuáles son las características? Número 1 dice, no escuchó la voz. Una persona que no quiere escuchar a Dios, no quiere escuchar enseñanza, no quiere escuchar predicación, no quiere escuchar consejos, no quiere escuchar la voz. En segundo lugar, dice, ni recibió corrección. La corrección es exactamente lo que estamos diciendo. La persona que no le gusta ser corregido o reprendido. Número 3, no confió en Jehová. Es decir, su fe no avanza, no crece, al contrario, decrece. Y número 4, no se acercó a su Dios. Entonces, hermanos, este es el problema o las características de un rebelde, que tienen actitud arrogante y en contra de la palabra de Dios. No le interesa lo que Dios quiere, le interesa lo que Él quiere. El rebelde, dice la Biblia, no busca sino el mal. Ahora, hay consecuencias contra el pecado de la rebeldía. Dice, no escucha la voz, no escucha, no le gusta que nadie le diga nada, no confía en Dios. ¿Qué piensa Dios sobre este asunto de la rebeldía? Bueno, es un pecado que debemos cuidarnos de no pecar, de no hacer. En Éxodo 23:21, la Biblia dice cómo Dios trata con ese pecado de la soberbia. 23:21 dice la Biblia, aquí guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre, dice, ahí estoy aquí, ahí se ve, porque mi nombre está en él. Dios dice, yo no voy a perdonar. Entonces Dios dice, no seas rebelde. En 1 Samuel 12:15, vamos a ver este pasaje. Ok.
Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Hay consecuencias, hermanos, por la rebeldía. También, hermanos, en Job 24:12 dice, hermanos, que los rebeldes a la luz nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. Está diciendo Dios no escucha sus oraciones. En Salmo 25:3 dice la Biblia que serán avergonzados los que se rebelan sin causa. En Salmo 68:6 dice, hermanos, que los rebeldes habitan en tierra seca. En Salmo 89:32 dice, castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque las rebeldías nos hacen perder recompensas. En Ezequiel 18:24 dice que si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a las abominaciones que el impío hizo, te lo voy a enseñar porque esto está bien fuerte. La salvación no se pierde, hermano, es un regalo gratuito, eso lo entendemos por demás, pero las recompensas sí se pierden. Y hay cosas que vamos a perder, como 1 Corintios 3 dice que si la obra de alguno se quemare, el tal sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dios dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Pregunta, dice Jehová, ¿no vivirá si se apartara de sus caminos? Pregunta, mas si el justo se aparta de su justicia y comete maldad e hiciere conforme a las abominaciones que el impío hizo, pregunta, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. No está hablando de perder salvación, está hablando consecuencias de su rebeldía. Entonces, hermanos, Dios trabaja con ese asunto de la rebeldía y lo castiga. El rebelde no busca sino el mal, y Dios dice, yo voy a mandar mensajeros crueles contra ellos para que ejecuten sentencia y castiguen el pecado de la rebeldía. Entonces, es una gran advertencia que podemos tomar, hermanos. Versículo 12, vamos a avanzar. Proverbios 17:12 dice, mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. La alusión o la comparación que hace este pasaje es una situación hipotética muy peligrosa. Imagínate, hermanos, encontrarte aquí en Monterrey, en la zona donde vivimos, bueno, en diferentes zonas donde estamos, en Monterrey, en San Pedro principalmente, aquí es Escobedo, pero en San Pedro y en otros lugares que están cercanos a la sierra, hay muchos avistamientos de osos, o estoy seguro que en muchas partes de Estados Unidos también, donde hay bosques cercanos, normalmente hay osos. En un encuentro con un oso hacen recomendaciones de que no se le acerque, de que no le tome fotos, de que trate de evadir o de salir de ese lugar, de no molestarlos, de no querer de ninguna forma interactuar con ellos. Es peligroso. Los osos son animales salvajes que tienen mucha fuerza y capacidad de destruir a alguien. Pero una osa, hembra, que le han robado sus cachorros, hermanos, su instinto animal de supervivencia y preservación le lleva a ser extremadamente agresiva y hacer lo que sea necesario para encontrar y recuperar a sus cachorros. Entonces, no sé si hubiera una condición más peligrosa que esta, de encontrarte con una osa que le han robado sus cachorros y que está buscando no quién se la hizo, no quién se la pague. Es, hermanos, una sentencia de muerte, pues Dios está usando esta, vamos a llamarle como una hipérbole, como una exageración extrema de un peligro, para decirnos, bueno, pues es mejor encontrarse con esa osa que le han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad, una persona que no entiende razones, una persona que es obstinada, que es terca, que es testaruda. Hermano, nunca discutas con un necio, porque nunca le vas a ganar y en segundo lugar, te vas a hacer igual que él. Lo único que vas a hacer es bajarte al nivel de necedad que tiene y vas a corresponder y vas a parecerte más a él que él a ti.
Entonces, parte de la sabiduría es tratar de evitar encuentros y tratar de evitar relaciones con personas necias que pueden envolvernos en algún conflicto, en algún pleito, en alguna situación desagradable. Es importante, hermanos, considerar esta recomendación y este consejo que Dios nos da. Muy entendible, muy práctico, muy gráfico el asunto. En Proverbios 17:13 da una sentencia también y una promesa que podríamos considerar como tal, una advertencia de parte de Dios. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. La gente, hermanos, del mundo usa una terminología pagana, inclusive perversa y ¿cómo le podemos llamar? Sí, pagana es la palabra para usar la declaración de, es que esto es karma. El karma es una enseñanza de sectas, por ejemplo, el hinduismo y sectas que son hermanos más, hasta cierto punto que son como panteístas, para declarar que hay una fuerza universal que lo que hace es regresarte lo que tú haces. Estos conceptos enseñé en la clase de teología, en la clase de doctrina que estoy dando los miércoles, como hoy enseñé conceptos equivocados acerca de Dios, y uno de los conceptos equivocados es el panteísmo. El panteísmo es una filosofía que elimina hasta cierto punto la existencia de un Dios soberano, de un Dios que, que tiene control y creación del universo, y representa a Dios como un todo, como que Dios es todo y todo es Dios. Es decir, la computadora es un Dios, el árbol es un Dios, los animales son dioses. Por eso el hinduismo adora a las vacas, adora a las ratas, adora casi todos los animales. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa creencia del karma. Ellos creen, los hinduistas, hermanos, que cómo te portaste en esta vida va a determinar en qué vas a reencarnar en la siguiente vida. Y la razón que ellos no comen vacas y no comen, no maltratan ni matan a las ratas, sino que las alimentan, es que ellos literalmente piensan que esos animales pudieran ser personas que murieron y reencarnaron en esos animales. Entonces ellos dicen, pues si yo mato a una rata, capaz que estoy matando a mi abuelita, capaz que estoy matando a mi bisabuelo o a mi tía que ya murió y reencarnó en una vaca y no me la puedo comer, sería una afrenta muy grande. Entonces ellos lo que hacen es hacerlos, divinizarlos o canonizarlos o deificar todos los objetos, y el panteísmo le lleva a adorar todo. Pero todo esto para decirles, hermano, que esos conceptos no son bíblicos ni deben ser utilizados por un cristiano. Esas palabras de karma, esas palabras de que el universo está a mi favor, es panteísmo. Las películas de Star Wars, que yo nunca he visto, pero sé que hacen referencia a un panteísmo, porque dicho está de más que el escritor de esas sagas tiene una mentalidad o una creencia panteísta, cuando dice la fuerza esté contigo, que la fuerza te acompañe. Esos son conceptos panteístas que tienen que ver con un universo. Cuando usamos expresiones como la madre naturaleza, el universo, el destino, el cielo, o sea, estamos argumentando o esparciendo el concepto de Dios hacia todo un entorno, un panteísmo, y no le damos la posición que le corresponde al Dios verdadero. Entonces, es importante entender, no es karma, no es el universo, no es la fuerza, no es otros conceptos abstractos que se usan, es Dios. Dios estableció leyes de siembra y cosecha. Lo que sembramos, cosechamos. Decíamos ayer o antier, no recuerdo cuando hablaba prácticamente de esto, de regresar mal por bien. La manera como reaccionamos a la conducta de otros va a determinar lo que somos. Dijimos que regresar bien por bien, o más bien vamos a ponerle, regresar un mal por un mal es venganza, es actuar como humanos, porque es nuestra naturaleza, la revancha, el desquitarnos. Regresar mal por algo bueno que alguien me hizo, eso es satánico, es demoníaco,
porque es lo que el diablo hace. Tú haces algo bueno y te regresa algo malo, pero regresar bien por un mal, eso es actuar como Dios nos manda y nos enseña, porque Él es benigno con los ingratos y malos. Entonces a veces, hermanos, regresar bien por bien es conveniencia, regresar mal por mal es venganza, regresar mal por bien es satánico, pero regresar bien por mal es algo divino, algo que me ayuda a imitar. Y dice la Biblia, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Por eso Dios dice, tú no te vengues, tú no te desquites. Tenemos una necesidad y un deseo de revancha, de venganza, de desquitarnos de personas que nos dañan, pero incurrimos en una falta, le robamos a Dios algo que le corresponde. Hay dos cosas que Dios dice, esto es mío, no me lo toques. Número uno, Dios dice, mío es el diezmo de la tierra. Te cree o no cree en el diezmo, allá usted. Pero Levítico 27:30 dice, míos son los diezmos, son míos. Por eso Dios dice que debemos pagarlos. Dios le dice, no me los toques, porque es como robar cuando tocas algo que me pertenece a mí. Entonces, no usamos esto para manipular, ni yo le estoy pidiendo diezmos. Usted no tiene que hacer nada de eso. Pero es un concepto en la Biblia que sí tiene que ver con tocar algo que le pertenece. Pero la segunda cosa que Dios menciona, esto es mío, no me lo toques, es mía, es la venganza. No te vengues tú mismo. Deja lugar a la ira de Dios porque dice, esto me toca a mí. Este es mi trabajo, es mi responsabilidad, es mi posición. Tú no te metas, no me robes algo que me pertenece a mí. Es el trabajo de Dios pagarle a cada persona según sus obras. Usted y yo no somos policías de Dios ni somos jueces de Dios. Eso le toca a Dios. Es de que cuando tú regresas o te desquitas, estás mal. Pero estás peor cuando alguien que te ha tratado bien, que te ha ayudado, que te ha echado la mano, le volteas la espalda y le pagas mal. Y hermanos, estamos en un mundo traicionero, en un mundo vil, en un mundo lleno, hermanos, de maldad, de inconsciencia, ingratitud, y mucha gente nos paga mal. Ahora, eso no debe cerrar nuestro corazón para decir, pues ya no voy a ayudar a nadie, pues nunca vuelvo a confiar, ¿no? Tranquilo, hermano. A Jesús le regresaron mal por bien. Los discípulos que él cuidó y que él amó hasta el fin, le voltearon la espalda. Pedro le negó, Judas lo vendió, con un beso entregó al Hijo del Hombre. Y hermano, nosotros le fallamos a Dios, pero Él es benigno para con nosotros. Tenemos que aprender a no ser malagradecidos y no corresponder mal a la gente que nos ha hecho bien. Analiza en tu vida, hermano, qué personas han sido bendición para ti, te han ayudado, te han tendido la mano y asegúrate de no regresar mal por bien, porque eso puede traer maldición. Maldición no es un conjuro mágico, quiere decir que hay consecuencias de cosas malas que hicimos que no se van a apartar de nuestra casa. Piense bien en esto, analice bien. ¿Habrá alguna maldición en mi casa? ¿Habrá algo que esté produciendo que las cosas se compliquen, que haya necesidad, que haya enfermedad, que haya problema tras problema? Tal vez hay una consecuencia espiritual que yo tengo que discernir y analizar porque yo he regresado mal por bien a alguien. Y aquí hay una promesa que no pierde vigencia. Tenga cuidado con eso, hermanos, y analice su conducta y su vida y trate de restaurar o de, ¿cómo se dice? Cuando restituimos al agraviado. Restituir al agraviado. ¿Se acuerdan que empezó a venir un hambre en la tierra de Israel y empezó a haber hambre y empezó a haber sequía? Y Dios dijo, oiga, ¿por qué nos está pasando esto? Y Dios le contestó, es porque Saúl mató a los Gabaonitas. O sea, había una promesa de no matar a los Gabaonitas, Saúl rompió la promesa y eso trajo consecuencias en los días de David. Y David manda a traer a los Gabaonitas y les dice, oigan, ¿qué les puedo hacer para que nos perdonen y se limpie esta afrenta? Una restitución. Los Gabaonitas dijeron, mira, pues queremos justicia, queremos que nos des 5 personas de los hijos de Saúl para que ahorquemos. Bueno,
los hijos de Rispa y también de, ¿cómo se llamaba la esposa de David, que fue la primera esposa? Mical y Rispa, pues entregaron sus hijos para restituir y se sanó la tierra. Hubo restitución y se quitó el daño. Entonces, ya hay cosas que pueden traer consecuencias a nuestros hogares y debemos analizar y examinar al Señor. Dime, enséñame qué puedo hacer para restituir algo que yo haya hecho, que haya pagado mal por bien. Yo no quiero eso sobre mi hogar. Y creo que sí vale la pena, hermanos, considerarlo. Y bueno, hermanos, vamos a dejar aquí porque el tema que sigue también está interesante, de las discordias. Dice que el que comienza es como quien suelta las aguas. Y vamos a hablar de contiendas, de pleitos, de broncas. Vamos a hablar de este concepto y lo que la Biblia nos habla sobre los conflictos. Interesante, vamos a aprender. Mañana lo vemos. Hasta aquí llegamos con la meditación de este día.